Bendiciones, mujeres del reino. Te saluda Carol de L. Y estamos aquí muy contentos de seguir llevando estas reflexiones de bendición para poder llenarte de conocimiento, de entendimiento, pero también de reflexión en este tiempo de ayuno y de oración. Yo no sé si tú te vas a unir en enero o lo vas a hacer durante el año que viene a la puerta. Pero lo que sí te puedo asegurar que aquí encontrarás todo lo necesario para comprender y saber un poquito más sobre este tiempo de ayuno de Daniel. Y hoy vamos a hablar sobre serán saciados. Y vamos a citar la palabra del Señor en Mateo 4:4. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestras dietas en Latinoamérica, como también en Estados Unidos, están cargadas de azúcares, toxinas, alimentos procesados, carnes y demás. Sin embargo, es posible para nosotros hacer comidas abundantes, estar en sobrepeso y seguir más bien desnutridos. Eso es una elección, ¿verdad? En el libro del Dr. Colbert, Libérese de las toxinas, él afirma: puede que realmente estemos hambrientos desde un punto de vista nutricional, mientras que al mismo tiempo estamos cada vez más obesos. Tristemente, en realidad, estamos cavando nuestras propias tumbas con nuestros tenedores y cuchillos. En ese sentido, es fácil ver cómo nuestra vida física, una vez más, es un paralelismo de nuestra vida espiritual. Podemos llegar a estar demasiado nutridos por una dieta intensa de programas eclesiales y actividades, estructuras religiosas o tradiciones de hombres, y sin embargo estar gravemente desnutridos cuando se trata de las cosas más profundas de Dios. ¿Sabe a qué se refiere el Dr. Colbert con la respuesta más eficaz para la nutrición en exceso? El ayuno. Él ha descubierto que más que ninguna otra cosa, el ayuno es una dinámica clave para limpiar su cuerpo de la colección de toda una vida de toxina, dando la vuelta a la nutrición excesiva y las enfermedades que causa, y asegurando una maravillosa vida y un maravilloso futuro de energía, vitalidad, longevidad renovadas y una salud bendecida. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto lo puedes leer en Mateo 5:6. Cuando usted comience a desarrollar un hambre por las cosas más profundas de Dios, Él lo llenará. Sin embargo, a veces simplemente estar en un buen servicio no es suficiente. Yo creo que Dios ya está levantando personas en este tiempo que ya no quieren una dieta solo de iglesia, como siempre. Lo vemos de esta misma manera en este ministerio. Las personas están ayunando y desarrollando un hambre para obtener más de Dios. Y las tradiciones religiosas simplemente están teniendo que apartarse de nuestros caminos. Las personas que tienen hambre son personas desesperadas. Ellas pasarán por encima de la costumbre, pasarán por encima del ritual. No quieren irse con hambre. Jesús encontró mucha hambre al visitar Tiro y Sidón. Una mujer cuya hija estaba poseída y atormentada por un demonio oyó que él estaba allí, pero la mujer era griega y sirofenicia de nación. Imagínate, era muy fuerte en aquellos tiempos.
En Marcos 7:26 puedes leer un poco más de esta historia. Y por tanto, estaba fuera del pacto que Dios habría hecho con Israel. Pero eso no le importó. Ella tenía hambre y su fe era persistente. Aun cuando Jesús la desalentó, diciendo que el pan era en primer lugar para los hijos de Israel. Ella tenía hambre suficiente para pedir hasta unas migajas que cayeran al piso. Muchos de los hijos que estamos sentados o que estaban sentadas en la mesa no habían demostrado tener un hambre tan grande. Jesús honró su petición y su hija fue sana debido a la persistencia de ella. Amadas mujeres del reino, las personas que tienen hambre son personas desesperadas y tienen hambre para recibir más de Dios como nunca antes. Salen de las regulaciones religiosas y el pensamiento tradicional y avanzan hasta tener más de la presencia de Él, de su poder para transformar situaciones, más de su poder sanador y más de su poder que hace milagros. Solamente Jesús satisface esa hambre. Fue un hambre así la que fue avivada en el corazón de un centurión gentil en Cesarea, que ayudaba y oraba a Dios siempre y daba generosamente a los pobres. Aunque eran gentiles, Cornelio y su casa temían fervientemente a Dios y le servían. Cuando Cornelio estaba ayunando y orando un día, al igual que Daniel, un ángel se le apareció con un mensaje. El ángel dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto está en Hechos 10:4. Y luego el ángel le dio instrucciones de que enviara a buscar a Pedro, que estaba cerca. Pedro, que también estaba ayunando en aquel momento, vio una visión de Dios en la cual muchos alimentos que eran impuros para los judíos eran presentados ante él. Él seguía asombrado por la visión cuando llegaron los mensajeros de Cornelio. Al acudir con ellos a su casa, al día siguiente y a oír del hambre que había en el corazón de aquel hombre, Pedro comprendió que la visión significaba que el evangelio no debía ser retirado de los gentiles. Cuando compartía el evangelio con los de la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó y los bautizó a todos, y después fueron bautizados en agua. Tú puedes ver esto en Hechos 10. El ayuno aviva un hambre en su espíritu que es más profundo que el hambre temporal que experimenta usted en la carne. Cuando tiene hambre de Dios, Él lo llenará. Jesús fue a ciudades donde no pudo hacer milagros porque no había hambre. Cuando Jesús entró en ese lugar donde fue confrontado por un centurión romano cuyo siervo estaba paralizado y atormentado, lo puedes leer en la Biblia en Mateos 8, 5 al 13. Y ahí vas a ver de quién se trata ese centurión. Él sabía que solamente sería necesaria una palabra de Jesús para que el siervo fuera sanado. Cuando le dijo esas palabras a Jesús, la Biblia dice que Jesús se sorprendió por su fe y les dijo a los demás: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él estaba diciendo: muchos en el linaje de Abraham no tienen el hambre que este hombre ha demostrado. Ellos vienen a verme a mí, pero no tienen hambre. En este día Dios está diciendo:
Estoy buscando a alguien que haga algo más que presentarse, que tenga hambre de lo que yo quiero poner en él. Dios honra lo que otros denominan hambre, y eso podemos cerrarlo con esta palabra, ilegítima. En Mateo 12, 1 al 8, nos habla de un momento en que Jesús y los discípulos iban caminando y hablando. Los discípulos tuvieron hambre y mientras caminaban comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero era contrario a la ley arrancar grano el día de reposo. Ese día uno no debía trabajar sino estar dedicado al Señor. Por tanto, cuando los fariseos se dieron cuenta de lo que los discípulos estaban haciendo, dijeron: «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero ellos iban caminando y hablando con el Señor del día de reposo. Y Jesús le dijo a los fariseos: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor de día de reposo. ¡Wow! Qué bellas palabras las que estamos nosotros hoy alimentando y escuchando, amadas. Y yo te felicito por el tiempo que estás tomando para escuchar cada reflexión. Continuemos. Los fariseos no podían dejar sus propias tradiciones para reconocer que el pan de vida estaba delante de ellos. Estaban satisfechos con su propia religión y no tenían hambre. Pero cuando tiene usted hambre de más, recibirá más. Dios romperá todas las reglas religiosas para usted. Quizás alguien le ha dicho: con el trasfondo que tienes, Dios no puede usarte. O como eres una mujer, no puedes predicar. O no tienes las conexiones adecuadas para hacer lo que quieres hacer. Cuando usted tenga hambre de Dios, sepa que Él romperá la regla de los hombres y hará que su favor esté sobre su vida. Cualquiera puede ser normal. Lo normal está sobrevalorado. Alguien tiene que decir: pero yo quiero más. Señor, tengo hambre. Voy a tener que hacer a un lado la tradición. Voy a tener que hacer a un lado todos los rituales porque me estoy muriendo de hambre. Y sencillamente ya no puedo seguir asistiendo a la iglesia como de costumbre. Mi sugerencia es comenzar apartando el plato. Demuéstrele a Dios que va usted en serio. Debemos llegar al punto en que volvamos a ser desesperados por Dios. Debemos comenzar a desearlo más de lo que deseamos la comida o la bebida. Seamos llenos del pan de vida en lugar de los desperdicios de la religión. Comience a hacer del ayuno una disciplina regular y vea cómo Dios responde a su hambre. Dios te bendiga, amadas, en esta reflexión más del ayuno de Daniel.